al final del día todo se recicla, cae y vuelve a empezar. Hay tantos caminos sin ningún sentido. Seguimos en Manda 3.0 y vamos a hablar de un tema que me parece que lo que les contaba en el arranque del programa se da en cualquier charla, en un bar, en un banco o en la casa, después de que pasan hechos puntuales como el de la semana pasada, cuando este chico de 15 años sacó el auto de su casa sin permiso, chocó y bueno, fallecieron 2 personas. Tiene que estar preso, no tiene que estar preso, hay que bajar la edad de imputabilidad, del tema. La verdad es un tema muy duro que me parece que cada uno va cambiando, o la mayoría de los argentinos, sobre todo, cambiamos según si te afecta o no te afecta directamente. Es mi posición. Yo creo que no hay que bajarla, pero si te afecta a vos, seguramente quizás hay que bajar la edad. Y eso cambia, porque cada uno cambia según si te afecta o no te afecta. Y esto es, evidentemente, porque uno no es, en la vida no se es objetivo. Todos somos subjetivos, evidentemente. Y la línea es muy delgada. Vamos a hablar con Claudia Cesaroni, que es abogada y criminóloga del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos. Hola Claudia, vos tenés una posición bien clara y bueno, la vamos a escuchar después. Con Omar Bregui Arias, también abogado penalista, que también tiene una posición muy clara. Y con Nora Schulman, que es directora ejecutiva del Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención por los Derechos del Niño. Empecemos por Claudia, tu opinión, no del caso puntual, porque me parece que lo que está claro que esto no es un caso, no estamos hablando del caso, sino de la situación que se puede dar cualquier día en la calle, que le puede pasar a cualquiera. Hay gente que está más en riesgo de esta situación y gente que le puede pasar, como le pasó a este chico, por una cuestión, una desprolijidad, una imprudencia y demás. ¿Cuál es tu posición? Sí, justamente me parece que está bien no hablar en particular de este caso, pero también es interesante tomar en cuenta que solo se habla de este tema, de la baja o no de edad en la punibilidad, y nosotros hablamos de baja o no de edad en la punibilidad porque lo que estamos hablando es de la edad a partir de la que se decide aplicar pena. ¿Sí? Digamos, imputable puede ser un niño hasta de 12 años, se le puede imputar un delito. Lo que estamos discutiendo es a partir de qué edad, como sociedad, vamos a establecer que a un adolescente se le puede aplicar una pena, se lo puede someter a un proceso penal. Nosotros decimos que esa edad está bien fijada en los 16 años y que uno de los motivos por los cuales no hay que bajar la edad de punibilidad es porque nuestro país ha ido avanzando en este camino. En la época de la dictadura, justamente una de las cosas que hizo la dictadura fue bajar la edad de punibilidad. Estaba en 16 años, la estableció a 14. Y poco antes de la vuelta de la democracia volvió a establecerse en 16. Hay un principio en el derecho internacional de los derechos humanos que para nosotros es obligatorio porque tenemos todos los tratados de derechos humanos incorporados a nuestra Constitución, que es el principio de no regresividad. Es decir, no podés retroceder, no podés volver atrás en un derecho que ya está otorgado, ejercido, en este caso, por una parte de la población juvenil. Los adolescentes en nuestro país de 14 y 15 años no son punibles. Nuestro país regresaría atrás y regresaría a lo que hizo la dictadura si bajara la edad de punibilidad. Pero este es un motivo puramente jurídico. También nos parece importante destacar, y lo hemos hecho con datos oficiales, que no hay tantos casos graves cometidos por adolescentes de 14 y 15 años y justamente en los medios es fácil ver esto porque cuando pasa un hecho de estos genera un enorme, escándalo, preocupación, alarma y es lógico, pero no son casos de todos los días, los casos graves cometidos por adolescentes. Si me permitís un dato, oficial del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, en el primer semestre del año 2011, en toda la provincia de Buenos Aires se iniciaron 311.500 investigaciones penales preparatorias, que es... 311.500, sí. Totales. De adultos, mayores de 18 años. De menores, de 18 años, hubo un total de 13.333. Es decir, mayores de 18... Sí, menos del 5% en comparación. 311.500, menores de 18 años, 13.333. De esas investigaciones penales preparatorias, que no son sentencias, sino que son investigaciones que se inician, ¿sí? Homicidios cometidos por menores de 18 años, hubo un total de 65.
Y en el año anterior, en el 2010, hubo 87, es decir, hay una disminución de un 25%, sin bajar la edad de punibilidad. Estamos hablando de menores de 18 años que son punibles, porque otra cosa que quiero decir es que en nuestro país los adolescentes de 16 y 17 años son plenamente punibles. Es más, hay adolescentes condenados a prisión perpetua en nuestro país, que es un caso único en el mundo, por lo menos en el mundo civilizado. Y es el único caso en América Latina de adolescentes que están condenados a prisión perpetua. Hay adolescentes condenados a 15, 20, 25 años, o sea, adolescentes que cometieron delitos a los 16 y 17 años, ¿sí? Que sufren condenas larguísimas. No es cierto que los adolescentes en nuestro país no reciben penas. Lo que estamos planteando es, si por debajo de los 16 años, lo mejor que se puede hacer con un adolescente que comete un delito es meterlo en el sistema penal. Y no estamos diciendo que no hay que hacer nada, ¿no? Que hay que decirle, bueno, no es nada, mataste 2 personas o lastimaste, andate a tu casa porque sos chico. Lo que estamos diciendo es que lo que no se debería hacer es introducirlo en el sistema penal, que hay otras cosas que se pueden hacer con esos adolescentes para que se hagan responsables y para que reparen en todo caso, en la medida de lo posible, el daño que han cometido y para que no lo repitan sin introducirlos en un sistema penal. Omar, pues yo sé que tiene una postura opuesta a esta situación. Sí. No, yo pienso que es contundente ver lo que pasa en otros países. La Argentina tiene los 18 años y los 16 años, según los casos, y en ningún país del mundo se está ahí. No solamente esto, sino que hay una gran distancia. Yo te voy a leer, si te me permitís, porque no puedo regular de todos los países, lo que pasa en otras partes. En Irlanda la edad de la imputabilidad es a los 7 años. En Inglaterra y Gales es de 10 a 15 años según los delitos. En los Países Bajos, 12 años. En Francia y Grecia, 13 años. Y subjetivamente en Alemania, que es el país más importante del mundo en materia penal, junto a España, que es el país que nos traduce el derecho penal alemán, adaptándolo a nuestra idiosincrasia. En Alemania, España, Bulgaria, Austria, Holanda e Italia, el máximo es 14 años. Si vamos a hablar de América, en América tienen 12 años para la imputabilidad en Costa Rica, Venezuela, Honduras, México, Ecuador y El Salvador. Tienen 13 años República Dominicana, Uruguay, Guatemala y Nicaragua. Panamá y Paraguay tienen 14 años y Argentina tiene 18 años. Creo que es muy sensible la diferencia. Ahora bien, la gravedad, independientemente de las ideas que surjan de convenciones a 30.000 kilómetros de distancia, para países que tienen este tipo de sanciones a esta edad que he mencionado, que están ahí representados. Lo que se haga en esas convenciones, la Convención del Niño, por ejemplo, vale en cuanto a esos países y vale para nuestro país. Pero resulta que esa unificación no se hace. Se concurre por Francia, por Italia, por Alemania, por España, y ellos siguen teniendo esa edad, 14 años, 12 años, 13 años. Cuando en Inglaterra 2 chiquitos mataron a un nene de creo que 2 años o 3 años. 2 años. Lo mataron, estuvieron presos mucho tiempo, eran chicos de 11 años, uno de ellos, el otro no recuerdo exactamente, pensé que era 12. Después de un tiempo de cumplir pena, o por lo menos encierro, para hablar de pena, ¿qué ocurrió? Que le cambiaron el nombre y el apellido y lo mandaron a otro lugar del país. Pero los años lo cumplieron. Ahora bien, yo creo que detrás de esto, y me disculpe la doctora, aparte de no compartir sus argumentos, yo pienso que hay otra cosa. En la Argentina no hay cárceles suficientes. La vez pasada yo tuve un preso en la famosa Leonera, 15 días, el juez me dijo, mire doctor, no se enoje conmigo, pero yo tengo 2 empleados buscando una cárcel para este hombre, que sé que me da la idea que es inocente. Era el conductor de un camión
que había transportado mercadería inequívocamente inconveniente, pero la había cargado en un lugar con otras personas. Como hace el conductor del camión, ni se mete en eso, cargan otras personas. Bueno, por supuesto fue declarado inocente al poco tiempo. Pero estuvo en la Ñonera 15 días o 3 semanas, no recuerdo bien. Y él me dijo, doctor, ¿qué quiere? ¿Que lo mande a mi casa? No encuentro el lugar. Tengo 2 empleados hablando a todas las cárceles, a ver si lo podemos ubicar, todas las cárceles de la provincia de Buenos Aires, más Devoto. Y no lo puedo ubicar. Con las cárceles pasa esto. Ahora, si se hacen cárceles, se está reconociendo que el delito ha crecido mucho. Por eso no se hacen cárceles, por eso no se invierte dinero. Y no se hacen institutos de menores adecuados, porque esto no sirve para nada, dicho así, porque precisamente también es una inversión importante de dinero. Entonces yo veo que hay otros argumentos detrás de esto, porque nosotros no podemos ser tontos, ingreídos, fanáticos de nuestro pensamiento, o incluso, peor todavía, arrogantes, cuando vemos que en todos los países centrales, no periféricos, he citado, Francia, Italia, España, Alemania sobre todo, Holanda, en esos países le da 13, 14 años.